elementales. Esta cubeta plana de agua tiene un fondo de cristal y está iluminada por un foco de luz. Las ondas producidas en el agua actúan como lentillas ópticas y son por ello muy claramente visibles en la pantalla. La perturbación del medio en un punto produce una onda elemental. La superficie de las ondas tiene forma esférica porque la onda avanza con la misma velocidad en todas direcciones. Ahora un generador puntual, impulsando armónicamente, produce una onda elemental. En cámara lenta vemos lo que sucede en un segundo. La onda se propaga a una distancia c. Se producen f crestas de onda a intervalos lambda, que es la longitud de onda. F por lambda es, pues, igual a c. El generador impulsa ahora una frecuencia mayor, por tanto, la longitud de onda es menor. Un tren de ondas esféricas se dirige a la rendija estrecha de una pared. Una onda esférica, producida armónicamente, se dirige a la rendija. La rendija tiene una anchura menor que la longitud de onda. La rendija se convierte en el centro de una onda elemental. Rendijas y obstáculos en la cubeta de ondas se forman de estos perfiles T. Ahora una onda plana se dirige a la rendija. Esta será el centro de una onda elemental, siempre que su anchura sea menor que la longitud de onda. El efecto Doppler. Ahora el generador de ondas se desplazará hacia la izquierda. A la izquierda la longitud de onda es menor y a la derecha es mayor. Se produce así el efecto Doppler. El generador se mueve ahora un poco más deprisa. En un segundo la superficie de la onda recorre una distancia c. El generador recorre la distancia más corta v. El generador ha corrido ahora más deprisa que la onda. Así es como aparece el cono de Mach cuando la velocidad de vuelo v es superior a la velocidad del sonido c. Reflexión de ondas. Reflexión en un extremo fijo. En este muelle, una cresta de onda se dirige hacia un extremo fijo. La cresta de la onda es reflejada como valle de onda. Reflexión en un extremo libre.
Ahora el resorte en primer plano es mantenido en tensión por un hilo muy fino. Este extremo puede moverse de lado libremente. En este extremo libre, una cresta de onda se refleja como una cresta de onda. Reflexión de ondas de agua. Un tren de ondas planas se refleja en una pared plana. Un rayo se comporta de este modo. El ángulo de incidencia alfa es igual al ángulo de reflexión beta. Las superficies de estas ondas planas son perpendiculares a los rayos. Un tren de ondas esféricas se refleja en la pared plana. La onda reflejada es también una onda esférica. La onda elemental reflejada en la pared tiene su centro en la imagen del generador. Se dice que se forma la imagen especular del generador. Ahora se ponen varios reflectores en la cubeta de ondas. Por ejemplo, un reflector en forma de círculo. La onda elemental producida en el centro del círculo se concentra, después de la reflexión, en el centro. Se dice también que la imagen del centro es el centro. La onda elemental producida en el foco de un elipsoide es recogida en otro foco y reproyectada al punto de origen. Los focos se reflejan el uno en el otro. Explicación. Un elipsoide está formado de tal manera que cada uno de los rayos recorre desde el foco F1 hasta el foco F2 el mismo trayecto total. S1 más S2 es igual a 2A. La onda producida en un foco y la onda reflejada producen este campo ondular. Los focos se reflejan el uno en el otro. El generador dejará ahora el foco. La onda producida ya no se concentra en un punto. El elipsoide solo puede concentrar la onda originada en un foco en un punto. Solo reproduce los focos el uno en el otro. La onda elemental producida en el foco de un paraboloide se refleja como onda plana. Las superficies de onda esférica se convierten en planas. Los rayos reflejados son paralelos al eje. Explicación. Un paraboloide está formado de tal manera que los rayos que se dibujan en él recorren el mismo trayecto total. Es el modelo de un foco de luz o de una antena emisora. A la inversa, esta onda plana de dirección paralela al eje se concentra en el foco del paraboloide.
El recorrido de las ondas siempre se puede invertir. Es el modelo de una antena receptora. Ahora el reflector es un pequeño fragmento de una superficie esférica. También concentra en un punto, el foco del espejo cóncavo, la onda plana de dirección paralela al eje. Pero la concentración no resulta tan perfecta como en el reflector parabólico. También la onda elemental producida en algún punto es concentrada por el espejo cóncavo aproximadamente en un punto, el punto imagen. Refracción y reflexión total de ondas. En la parte derecha de la cubeta de ondas hay una placa de cristal de color. La velocidad de onda es menor en este campo menos profundo. La onda se refracta en la superficie límite, pero en parte también se refleja en ella. Un tren de ondas se propaga de la siguiente forma. Con la normal a una superficie límite forma el ángulo de incidencia alfa y el ángulo de refracción beta, más pequeño. La longitud de onda es menor en la zona de menor velocidad de onda. La onda plana atraviesa ahora una zona de menor velocidad de onda. El dibujo muestra el recorrido de un tren de ondas. Al entrar en el campo de menor velocidad de onda, se refracta hacia la normal. Al salir, a la derecha, se refracta alejándose de la normal. Las superficies de onda que ahora vuelven a verse son normales con respecto a los trenes de onda. La zona lenticular de menor velocidad de onda frena la onda con mayor fuerza en el centro que en el borde. De ahí que las superficies de onda que ahora inciden sean transformadas en superficies esféricas y se concentren en un punto. Los frentes de onda incidentes, paralelos al eje, se concentran en el foco de la lente. A partir de ahora y desde la zona de menor velocidad de onda, esta chocará contra la superficie límite de tal manera que el ángulo de refracción ya alcanzará prácticamente los 90 grados. Se produce la refracción, pero también la reflexión. El ángulo de incidencia ahora todavía aumenta un poco más. La onda se refleja ahora por completo en la superficie límite y, sin embargo, penetra un poco en la zona de mayor velocidad de onda. La superficie límite totalmente reflectante actúa como una pared reflectante. Ensayo de modelo.
En este modelo, la zona cubierta con tela frena el movimiento del carrito sobre el plano inclinado. Refracción acercándose a la normal, con un ángulo de incidencia pequeño. Con un ángulo de incidencia mayor. Refracción alejándose de la normal. Reflexión total. El carrito, la onda, penetra un poco en el campo de mayor velocidad de onda. Vemos ahora un efecto especial. En una zona muy estrecha, de mayor velocidad de onda, no se produce nunca una reflexión total. Se presenta únicamente en una zona amplia de mayor velocidad. Las ondas se comportan tal como hemos podido ver en el ensayo de modelo. En una zona de amplitud mayor que la longitud de onda se produce la reflexión total. Ahora bien, si esta zona, de hecho prohibida para la onda, resulta ser muy estrecha, será parcialmente atravesada por la onda y ya no se producirá la reflexión total. En este caso, una onda alcanza una zona estrecha de menor velocidad de onda. La onda se refleja parcialmente, pero en parte también atraviesa la zona. Lo mismo ocurre con una franja estrecha de gran velocidad de onda. Así pues, las zonas estrechas de velocidades de onda más o menos grandes nunca llevan a la reflexión total. Siempre son atravesadas parcialmente por la onda, que también se refleja parcialmente. Interferencia de ondas. La cresta de la onda y el valle ahora casi se anulan mutuamente cuando concurren en un mismo punto. A continuación seguirán su recorrido invariablemente. Dos crestas de onda, en el mismo punto, producen una amplitud especialmente grande. También ellas siguen su recorrido invariablemente. Estos trenes de ondas elementales se entremezclan y sin embargo no se estorban en su propagación. Varias ondas pueden extenderse en el mismo medio sin perturbarse mutuamente. Dos ondas elementales son producidas equifásicamente. A lo largo de una serie de hipérbolas, se produce un movimiento de ondas muy intenso debido a la interferencia constructiva, mientras se produce la extinción mediante la interferencia destructiva. La distancia de excitación es de 5 longitudes de onda. La superposición de dos ondas de idéntica frecuencia puede provocar tanto la amplificación local como la extinción del movimiento de ondas. Ahora,
los puntos generadores solamente tienen una distancia aproximada de 2 longitudes de onda. Únicamente se producen 2 hipérbolas de interferencia constructiva o bien destructiva. En cada una de las 2 rendijas, una onda plana genera una onda elemental. El campo ondulatorio producido por la difracción de la onda plana en la doble rendija se asemeja por completo al de un generador doble. La distancia entre los 2 centros de los agujeros es de 4 longitudes de onda. Se dan 4 hipérbolas de interferencia destructiva. La distancia entre los centros de las rendijas apenas es mayor que una longitud y media de onda. Únicamente se produce una hipérbola de interferencia destructiva. Aquí, la onda elemental excitada ante la pared interfiere con la onda reflejada en la pared. Vuelven a producirse hipérbolas de interferencia constructiva y destructiva. El centro de la onda reflejada es la imagen especular del generador. Una rendija, cuya anchura es menor que la longitud de la onda, se convierte en el centro de una onda elemental. Se produce una difracción extremadamente intensa. Esto significa que la onda difractada se extiende uniformemente. Ahora, la anchura de la rendija mide aproximadamente 3 veces la longitud de la onda. La difracción, es decir, la desviación de la marcha geométrica de los rayos, es más débil. La rendija tiene una anchura de 16 longitudes de onda. Cuanto mayor sea la apertura respecto a las longitudes de onda, tanto menor será la difracción, y tanto más plana permanece la onda que la atraviesa. Los trenes de ondas siguen mejor la marcha geométrica de los rayos y se obtiene un tren de ondas mucho mejor dirigido. Ahora la onda se difracta en el borde de un obstáculo. La onda penetra un poco en la zona geométrica de sombra y allí se produce un complicado modelo de interferencia. Difracción de ondas por obstáculos. Un obstáculo pequeño respecto a la longitud de onda actúa como una pequeña apertura. Se convierte en el centro de una onda elemental. La onda se dispersa igual por todas partes. Después del paso de la onda plana, podemos observar que un obstáculo pequeño respecto a la longitud de onda se convierte en el centro de una onda esférica elemental.
La forma del pequeño obstáculo, ahora es cuadrado, no tiene ninguna importancia. De ahí que a partir de la onda difractada no se pueda deducir la forma del pequeño obstáculo. Dos obstáculos pequeños, con una distancia pequeña respecto a la longitud de onda, actúan como un único obstáculo pequeño. De ahí que no se pueda reconocer la estructura de este obstáculo a partir de la onda esférica difractada. Solamente si la distancia entre ambos obstáculos sobrepasa, por ejemplo, una longitud de onda, se producen campos de interferencia destructiva y constructiva. Tan solo ahora se podrá reconocer que existen dos centros de difracción en el campo ondulatorio. Únicamente en este momento se descubre la estructura del objeto. Este retículo contiene muchos pequeños obstáculos idénticos en una disposición regular. La longitud de onda es mayor que la constante de retículo. Si bien ahora difractan muchos obstáculos, la onda traspasa el retículo prácticamente sin dificultades, es decir, sin difracción. Muchos obstáculos idénticos, dispuestos regularmente, no representan ningún obstáculo. Este obstáculo tiene una longitud de aproximadamente 2 longitudes de onda. Se produce una difracción considerable. Cuanto mayor sea el obstáculo respecto a la longitud de onda, menor será la difracción. Ahora aparece una sombra de ondas claramente perfilada, así como una reflexión nítidamente dirigida. Cuanto mayor sea el obstáculo respecto a la longitud de onda, tanto mejor podrá el tren de ondas seguir la marcha geométrica. Ondas estacionarias, estados estacionarios. Cuerda oscilante. El motor con excéntrica ejerce una fuerza periódica sobre el tubo de goma. El tubo de goma fijado a ambos extremos representa el modelo de una cuerda de guitarra, por ejemplo. A partir de ahora aumentamos la frecuencia de la fuerza periódica que actúa sobre el tubo de goma. Una oscilación intensa se produce únicamente a una frecuencia determinada, F1. Esta oscilación fundamental de una cuerda produce un tono fundamental. Si la frecuencia fundamental es de, por ejemplo, 220 hercios, el tono fundamental será el tono La. De nuevo aumentamos la frecuencia. La amplitud desciende rápidamente. Solamente cuando se produce una frecuencia doble de la oscilación fundamental, vuelve a surgir una oscilación intensa debido a la resonancia. Es el primer armónico superior. Este armónico superior tiene un nodo entre los extremos fijos y provoca el primer sobretono de una cuerda, la octava del tono fundamental. Si volvemos a aumentar la frecuencia de la fuerza impulsora, el segundo armónico superior tiene dos nodos
y su frecuencia representa la frecuencia fundamental triple. Esta produce el segundo sobretono, que a la vez representa la quinta del primer sobretono. El tercer armónico superior tiene